Doctora, una lista al toque, pues. Ya, a ver, jóvenes, una lista, porque como hay poco alumno, entonces, dale, por favor, ya. Bueno, chicos, muy buenas tardes con todos. Esta es la segunda clase que tenemos en esta unidad y nos ha tocado ver esta es la primera vez que después de 3 años, ¿cuántos años es el cuarto año, cuarta promoción que enseña la primera. Es la primera vez que voy a hacer esta clase de pancreatitis porque esta clase era del doctor Tello. Pero pasen, chicos, pasen, pero como ha habido algunos cambios ahí, hemos querido chocolatearlos ahí un poquito para variar, ¿no? Siempre es bueno cambiar de temas. Pancreatitis aguda es una de las patologías que ustedes más frecuentemente van a ver en los servicios de gastroenterología, de medicina interna. Después de la cirrosis hepática es una de las causas más frecuentes de hospitalización, ¿no? ¿Puedes cerrar esa puerta, doctorito? Y la de atrás déjala abierta, cosa que si viene algún alumno se viene por atrás para que no, ya se va acomodando conforme van llegando. Entonces, ustedes van a ver que esta patología es muy frecuente en hospitalización, ¿no? Han visto bastantes pacientes con pancreatitis, bastantes pacientes con cálculos en la vesícula, que es el factor predisponente principal, bastantes pacientes a veces con complicaciones, pseudoquistes, pero lo que a veces no ven es que las pancreatitis que más vemos son las pancreatitis leves, ¿no? Son las que se hospitalizan, porque también hay las pancreatitis severas, las que terminan en las unidades de cuidados intensivos. En gastro a veces terminan ya después que ha pasado ciertas semanas, ¿no? 2, 3, 4 semanas, luego ya pasan a gastro para continuar su tratamiento. Pero la primera etapa, en las pancreatitis severas, generalmente nosotros no lo vemos, más lo ven los intensivistas. Entonces, esta patología tienen que conocerla, es un cuadro severo, que está dentro de los diagnósticos diferenciales de un abdomen agudo médico. Entonces, la intensidad del dolor, ustedes ya lo han visto en sus pacientes que han visto en las hospitalizaciones, es un dolor que no se puede tolerar, que no se puede calmar con una tableta, ¿no? Entonces, vamos a ir otros. Entonces, aquí si ustedes ven en este gráfico, lo que trata de ver es la incidencia mundial, o sea, qué tan frecuente es. Lo que podemos ver es conforme pasa la edad, conforme vamos aumentando nuestra edad, generalmente a partir de los 25 años, tanto en hombres como en mujeres, comienza a aumentar la incidencia por cada 100.000 habitantes. Y dentro de ellos, las causas más frecuentes, tanto el alcohol como los cálculos, o los cálculos en la vesícula o en la vía biliar, comienzan también a aumentar en siendo una de sus causas más frecuentes. Ahí tenemos lo que está con color amarillo, la barrita, vemos cómo va aumentando conforme la edad, la frecuencia y la incidencia, de igual manera, tanto para hombres como para mujeres, ¿no? Y el alcohol. Acá nosotros en Perú la causa más frecuente es cálculo, más que alcohol, ¿no? En Europa es más alcohol que cálculo, ¿sí? Otra diapositiva. Entonces, cuando un paciente tiene, si vamos a tomar como punto de partida de que el cálculo es el primer causante, si tenemos una alta incidencia de pacientes con cálculos, entonces vamos a tener también probablemente una alta incidencia de pacientes con pancreatitis, ¿cierto? Pero de estos pacientes que hacen cuadros de pancreatitis, el 80%, o sea, de cada 10 pancreatitis, el 80%, o sea, 8, son leves. Y solamente el 20% son graves. O sea, de cada 10, 2 terminarán pues, en una unidad de cuidados críticos, ¿ya? Igualmente, así como también es más frecuente la pancreatitis leve, su mortalidad también es baja, de 0 al 1%. Sin embargo, en la pancreatitis grave, la mortalidad puede llegar de 30 a 40%, o sea, es una mortalidad alta. Y sobre todo esta mortalidad aumenta en las primeras horas. O sea, cuando hacemos la comparación de las primeras horas, o sea, las primeras 48, 72 horas, la mortalidad es mayor que en la semana siguiente, ¿no? O sea, a los 7 a los 10 días. ¿Y por qué es importante esto? Porque eso va a depender del manejo inicial, la agresividad para hacer un manejo desde el inicio. Y esto también va a estar relacionado
al producirse una pancreatitis, lo que hay es una inflamación del páncreas. O sea, es como que a usted le dan un puñete y se comienza a hinchar, se comienza a edematizar, ¿cierto? Eso es una pancreatitis leve. Pero si esto ya se necrosa, o sea, el puñete ha sido muy intenso, que te ha producido muerte de las células, ese tejido necrótico dentro de una área que no se puede drenar, o sea, no tiene por dónde salir todo ese contenido, si no se infecta, tiene mortalidad del 11%, pero si a eso se agrega la translocación bacteriana, producto de la misma reacción inflamatoria que se produce, el producto del mismo cuadro inflamatorio, la mortalidad es más cuando ya se infecta, ¿no? O sea, cuando hay necrosis infectada. ¿Sí? Estamos más o menos. Entonces, dale la otra pregunta. Entonces ya vamos viendo que yo ya hablé pancreatitis leve, pancreatitis grave, ya hablé de necrosis estéril, necrosis infectada, ¿no? Entonces comienzan a aparecer varios términos que nuestros investigadores, nuestros autores nos ahorraron el trabajo y los han clasificado. Y hay una clasificación que hasta ahora es la que generalmente se utiliza en las revisiones, que es la clasificación de Atlanta. En el 2012 se ha dado, en el 2013 se hizo una revisión, un complemento a este grupo de estudios, y nos ha dado ya las definiciones más precisas. De tal manera que, de acuerdo a Atlanta, se dice que la pancreatitis es una evolución local, sin complicaciones. Se dice que el páncreas topográficamente está intacto, con edema ya mencionamos, y la falla orgánica se resuelve en menos de 48 horas. ¿Qué quiere decir eso? Que anteriormente se decía paciente con pancreatitis, entonces lo catalogábamos entre leve y severas. Sin embargo, les mencioné que la mortalidad era mayor dentro de las 48 a 72 horas. Entonces, los que venían con criterios de gravedad terminaban en cuidados intensivos. Sin embargo, los médicos de cuidados intensivos comenzaron a ver que todos los que ingresaban no se morían, ni siquiera se complicaban, sino que después de 2 o 3 días de un buen tratamiento, de una adecuada hidratación, una adecuada analgesia, estos pacientes revertían casi su cuadro. Incluso al 5º, 6º, 7º día estaban empezando ya con la dieta oral. Entonces dijeron, acá hay un problema, ¿qué está pasando? Entonces comenzaron a ver que comenzaron a agruparlos, que aquellos pacientes que después de 48 horas revierten todas sus manifestaciones sistémicas, se les llamó con criterios de moderadamente grave. Entonces ya comenzaron a aparecer, ahora se habla ya de pancreatitis aguda leve, pancreatitis moderadamente grave y pancreatitis grave. ¿Está bien? Las leves son aquellos que se resuelven espontáneamente, o sea, con tratamiento de hidratación y analgésicos. Los moderadamente graves son aquellos que durante 48 horas presentan un gran grado de disfunción, pero todo lo corrigen con un tratamiento adecuado. Y los graves o severos son aquellos que, a pesar de darles un tratamiento adecuado, las complicaciones persisten o el daño de órganos persiste. Cuando hablamos de una pancreatitis leve, básicamente es un cuadro más, entre comillas, más localizado, y cuando hablamos de un cuadro grave, podríamos decir, más sistémico, se afectan más órganos. Puede fallar el riñón, puede fallar la parte hematológica, puede fallar el pulmón, entonces se pueden comprometer más sistemas. O sea, hay un síndrome de respuesta inflamatoria del sistema, pues es el famoso SIRS, ¿no sabes? Que se produce en este paciente. Entonces, ahí está, que incluso puede llegar a la falla orgánica, que ustedes saben, y las complicaciones, cuando hay complicaciones locales, generalmente se dice que una pancreatitis leve es producto de una pancreatitis edematosa o una pancreatitis intersticial, o sea, solamente se edematiza. Y las pancreatitis graves o moderadamente graves se debe a una pancreatitis ya no edematosa ni intersticial, sino a una pancreatitis necrotizante, o sea que va a haber muerte de células. ¿Sí? ¿Me están entendiendo? Pero cuando hay este cuadro grave de muerte celular, complicaciones más severas, hago un paréntesis, ¿el páncreas tiene cápsula? ¿Como el hígado? ¿Tiene cápsula como el vaso? No. Entonces, si no tiene cápsula,
es como que si ustedes agarran a una gelatina y le dan un puñete, se te va a esparcer. Entonces igual, si la noxa es agresiva en el páncreas, se van a comenzar a formar líquido o trasudados fuera del área pancreática. Y esas colecciones se pueden agrupar. Nosotros le llamamos colecciones extrapancreáticas o colecciones intrapancreáticas, y con el tiempo hasta se pueden encapsular y se llaman los pseudoquistes. Y si este pseudoquiste se infecta, ya viene a ser un absceso. ¿Sí? Estamos entendiendo. Estoy que les llevo pasito por pasito para que más o menos me entiendan, porque la idea es que todos de acá salgamos entendiendo qué es la pancreatitis aguda, ¿no? Qué es lo que más van a ver. La pancreatitis crónica ahí vamos a correr, porque eso es mucho más sencillo. Esto es lo que más se ve. ¿Sí? ¿Estamos bien? Vamos. La otra, doctor. Entonces acá te hablamos lo que les hablaba, de pancreatitis edematosa, intersticial y la pancreatitis necroticial. Las pancreatitis edematosa, intersticial, ¿qué te van a dar? Pancreatitis aguda, leves. Las pancreatitis necroticiales, ¿qué te van a dar? Las pancreatitis o moderadamente graves o las graves. Ahí va a haber compromiso. Entonces acá si tú ves, este es el páncreas, este es el colédoco, ¿no? Y un pequeño edema. Puede haber un aumento de la cabeza pancreática, a veces le decimos, puede haber una pancreatitis focalizada, o puede haber también un edema de todo el órgano. ¿Está bien? Y en la pancreatitis necrotizante, ¿qué significa necrosis? Muerte. ¿Sí? Ya acá comienza a ver cómo se localiza la muerte. En un tejido. ¿Qué es lo que le da vitalidad a un tejido? ¿Ah? La irrigación. Entonces, ¿qué examen me va a servir? Una tomografía con contraste, ¿no es cierto? Porque el contraste me va a permitir teñir la vascularidad. ¿Estamos entendiéndonos? Entonces, aquellas áreas que no reciban el contraste son áreas muertas. Entonces, eso es lo que yo voy a buscar en las áreas que no están, que no se encuentran teñidas, entre comillas, ¿no? Que no se encuentran en este caso con la tomografía, que no se encuentran marcadas. ¿Sí? Entonces acá tú puedes ver todo un páncreas aumentado de tamaño, pegado, ¿sí? Áreas ¿sí? No captadoras de contraste, áreas muertas. Y si esto pasa el tiempo, o sea, pasan los días de la evolución de la enfermedad, ese tejido muerto, ese tejido necrótico, se puede infectar. Y si se infecta, ya se habla, lo que les mencionaba al comienzo, de una necrosis infectada, se puede abscedar. ¿Y cómo lo drenas? Miren dónde está. El páncreas es un órgano, ¿en qué parte es? Retroperitoneal. ¿Hacia dónde va a ser? Todo absceso tiene que drenarse, ¿no es cierto? Entonces, si no tengo a dónde drenarse, si es pequeño, haré un tratamiento a través de radioterapia intervencionista, lo tengo que drenarlo. Pero si esto es mucho mayor en tamaño, tendré que hacer una cirugía de limpieza. ¿Sí? ¿No vamos entendiendo? Muy bien. Otra doctor. Pues acá también esto es algo ya de la población en Perú, ¿no? Entonces acá podemos ver por que la edad promedio, datos epidemiológicos, es de 52 años. El sexo femenino, en efecto pueden relacionar cuántos casos se encontraron, 41 con 58, o sea, casi la misma proporción. La causa más frecuente, miren, es casi de 150 casos. 150 casos tuvieron biliar y por alcohol tuvieron 15 casos. ¿Eso qué quiere decir? Que acá somos muy buenos tomadores, ¿no? Tenemos un páncreas muy bueno en relación a los europeos. Esto en Europa está invertido. Ellos tienen mayor pancreatitis por alcohol. Nosotros acá tenemos alta cantidad de pancreatitis por litiasis. ¿Sí? Vamos. Pero no solamente el causante de las pancreatitis es los cálculos, les mencioné el alcohol, pero hay otras causas, que son los fármacos. Y dentro de estos fármacos hay uno que quiero que se lo aprendan, que es el ácido valproico, que es muy frecuente su uso en niños, generalmente para
es un anticonvulsivante. Entonces acá vemos a veces pancreatitis en aquellas pacientes que tienen epilepsia, síndromes convulsivos, que usan ácido valproico, terminan haciendo pancreatitis muy frecuentemente. ¿Ya? Otros medicamentos tienen la cetioprina, los estrógenos, la furosemida. En general cualquier medicamento te puede dar una reacción idiosincrática, te puede dar una pancreatitis, ¿no? Pero estos medicamentos son los más comunes asociados. ¿Está bien? Vamos a ver. Entonces, ¿cómo es la parte fisiopatológica? Pues ya teníamos que el páncreas es un órgano retroperitoneal, no encapsulado, ¿no es cierto? Que puede darme dos tipos de enfermedad, pancreatitis aguda leve o pancreatitis aguda, tres, moderadamente grave o grave, dependiendo de la causa. ¿Y qué causa va a depender? ¿O cómo va a ser el daño que se produce? Puede ser a través de son teorías, ¿no? Uno dice que a través de una lesión a nivel de la circulación, que esto se produce pues en una quimioatracción de polimorfos nucleares, o sea, comienza a llegar una reacción de la cadena inflamatoria, esto produce un estrés oxidativo, y cuando se produce un estrés oxidativo también se va a producir un síndrome de respuesta inflamatoria sistémica, y cuando hay cuando hay un compromiso sistémico, ¿qué es lo que se produce en el tubo digestivo? Una éstasis, ¿cierto? Se comienza a paralizar, se comienza a disminuir el tránsito intestinal como una manera de defenderse. El órgano que más se compromete cuando el tubo, podríamos decir, el sistema que más se compromete ante un daño severo es el tubo digestivo, porque mi cuerpo lo que primero que va a tratar de mantener la homeostasis va a ser ¿de cuál? En primer lugar, el sistema nervioso, el sistema renal, el sistema circulatorio, y el sistema digestivo es lo último que él se preocupa, ¿no es cierto? Entonces por eso me lo pone en tranquilidad, me lo pone quieto entre comillas, y puede producir un hilio adinámico. Y pero esto ¿qué trae consigo? Y se va a comenzar a hacer una éstasis de contenido intestinal. Esta éstasis de contenido intestinal produce sobrecrecimiento bacteriano, proliferación bacteriana, y esto que me trae translocación bacteriana, ¿sí? Por eso es la importancia de que rápidamente los pacientes que tengan cuadros de pancreatitis, las recomendaciones actuales es que lo más pronto el paciente debe comenzar a ingerir alimentos, ya sea por la boca o a través de una ayuda que puede ser una sonda nasoyeyunal para evitar esta translocación bacteriana. ¿Sí? Ese es uno de los principios básicos del manejo de los pacientes con pancreatitis. Si el ayuno va a ser de 48 a 72 horas, como en las pancreatitis leve, no van a necesitar pues un soporte alimentario, pero en las pancreatitis graves a veces tenemos 7, 10 días de ayuno, entonces ahí sí va a necesitar obligatoriamente un soporte a través de sondas nasoyeyunales o sondas gástricas, que ya les voy a mencionar cuál es la diferencia entre una y la otra, ¿no? Ahí el doctor está que se debe. Doctor, vaya a darse la cara, doctor. Se va a meter un porrazo, doctor. Vamos otro. Miren, chicos, si tienen sueño, vayan, lávense, vienen, ¿no? Para que estén más tranquilos. Entonces hay dos fases, lo que les mencionaba, la fase de la pancreatitis, la fase precoz. ¿Cuál era la parte más crítica, les dije? Las 48 a 72 horas, ¿no es cierto? Esa es la parte donde hay mayor mortalidad. Pero se considera la fase precoz hasta la primera semana. ¿Ya? Y la segunda fase es la fase tardía. En la primera está relacionada con la falla de órganos. O sea, ¿qué te puede dar? Te puede dar una hiperazoemia, o sea, una disfunción renal, te puede dar hipoxemia, te puede dar trastorno del sensorio, te puede dar trastorno de la coagulación, o sea, cualquier órgano se puede alterar. Y en la segunda fase solamente está relacionada con las complicaciones locales. Lo que les mencionaba, los abscesos, los pseudoquistes. ¿Sí? ¿Estamos bien? Vamos avanzando. Clínicamente lo más característico de una pancreatitis es ¿cuál? El dolor abdominal. ¿Sí? Pero ese dolor abdominal tiene características semiológicas importantes que ya casi todos ustedes lo conocen, no vamos a repetir. Puede haber vómitos, náuseas, distensión abdominal, y los fluidos hidroaéreos, ¿cómo estarían en un paciente con pancreatitis? Disminuidos. Por lo que le mencionaba que esto hay una éxtasis, se produce un hilio, ¿no? ¿Sí?
¿Qué más puede haber? Puede haber ictericia, puede haber taquicardia, fiebre, hipotensión, choques, irritación, estupor, coma. O sea, pueden haber un montón de compromisos de órganos en diferentes sistemas. O sea, no solamente va a haber dolor, hay que buscar el compromiso de otros órganos, desde la presión arterial, desde las funciones vitales. ¿Sí? Vamos. Entonces, ¿cómo yo doy el diagnóstico? Hay 3 criterios que se menciona siempre. El criterio clínico, que es el dolor abdominal, el criterio laboratorial, que viene a ser las amilasas o las lipasas, y el criterio imaginológico a través de una ecografía, resonancia, lo que tengas. ¿Está bien? ¿Sí? De estos 3, ¿cuántos son necesarios para el diagnóstico? 2. O sea, ¿puedo tener un paciente con pancreatitis sin dolor? Sí, puedo tener pancreatitis sin dolor. ¿Ya? Tengan cuidado. Puede haber. Por eso siempre les digo, aprendan la definición. Dice, de los 3 criterios, 2. ¿Ya? Pero generalmente, ¿eso en qué se puede dar? En ancianos, en personas mayores. Entonces, lo que van a ver de repente es una disfunción de órganos, una distensión abdominal, una hipotensión. Puede haber solamente un disconfort, nada más. ¿Puede haber pancreatitis con amilasas normales? Sí. ¿Puede haber pancreatitis con lipasas normales? Sí. Puede haber. ¿Y puede haber pancreatitis con tomografía que te diga normal el páncreas? Sí, tengan cuidado. Pero ahí va a depender mucho el momento de la tomografía. Por eso se recomienda que toda tomografía debe realizarse después de las 48 horas, de las 72 horas. No al inicio. No sirve para dar diagnóstico la tomografía, sirve para descartar otras cosas o cuando hay duda diagnóstica. Por eso que con mis criterios clínicos y laboratoriales yo debería tener la mayor cantidad de pacientes con el diagnóstico correcto. ¿Okay? O sea, no de arranque pidan tomografía, no es así. Muy bien. Entonces el examen que más se usa o que tiene en emergencia es las amilasas. ¿Y por qué? Porque es un examen rápido, está a la mano, es un examen barato. La mayoría de los laboratorios de emergencia lo tienen, a diferencia de la lipasa que necesita más procesarlo y a veces no hay en la emergencia. En las nosotros no tenemos, ¿no? En la privada a veces hay que estar viendo el siguiente día porque necesita otro tipo de reactivos. En cambio, en los amilasas sí, inmediatamente, ¿no? Es más accesible. ¿Sí? La característica de esto es que se incrementa rápidamente, o sea, si el dolor empieza ahorita a uno de ustedes, por decir se comen medio kilo ahí en el maraco, una parrillada, pero bien, también como dicen ustedes, pasa 3 horas el dolor intenso, pasa 3 horas ya se comienza a elevar las amilasas en cantidades abundantes, pero rápido, también disminuye a las 20 y 30 horas, pero por ahí ustedes se fueron, ¿no? La clásica, ¿no? Voy a la farmacia, me tomo mi Plidam, me pusieron mi ampolla, estoy tranquilo y me voy al médico cuando veo que no voy bien, al segundo o tercer día. Me hacen el examen, ya las amilasas normales, y usted dice, no, acá no hay pancreatitis. Si ya pasó 20 o 30 horas, se pasó más de un día, ustedes tienen que quedar corroborar con otra prueba. Ahí ya tienen que pedir la lipasa. ¿Sí? Pasa, sobre todo en pacientes que vienen referidos de lejos. A veces pacientes vienen de Chumí, Allanca, del Fondo, de Incahuasi, vienen referidos, a veces vienen con tipo de enfermedad de 2 días, con tipo de enfermedad de 3 días. Entonces no estés buscando mucho las amilasas que de repente pueden estar normales. Tienes que pedirle. Esto es lo que te dice en forma general, pero puede estar también elevado, entonces te va a servir, pero ya tienes a la mano otro examen que te permita ayudar. ¿Sí? Vamos avanzando, en la lipasa pasa lo contrario, tiene mayor especificidad, hablan de una 96% de especificidad y sensibilidad 94%, y más bien se comienza a elevar, ¿no? A las 4 a 8 horas y se normalizan hasta los 8 a 14 días. O sea, te da un tiempo bastante prudencial para poder realizar. Es un examen bastante bueno cuando un paciente te llega a la emergencia con un tiempo de enfermedad ya de 2 días de dolor abdominal. ¿Sí? ¿Estamos bien? Avanzamos. ¿Cuánto necesito de amilasas o lipasas para dar el diagnóstico? El doble, el triple, el cuádruple, el quíntuple. 2 veces el valor normal, dicen, ¿cierto? 2 a 3 veces, ¿no? Pero con 2 veces estamos bien. Les dejo tarea para la casa. En pancreatitis posepre, ¿cuánto es el valor?
Búsquelo. Si mencionamos que la causa más frecuente de pancreatitis es la causa biliar, o sea, los cálculos en la vesícula, en la vía biliar, ¿sí? ¿Cómo se produce fisiopatológicamente? Dijimos que se produce por una obstrucción del conducto biliar. ¿Está bien? Se obstruye, cae la piedra hacia el colédoco, avanza hacia la parte de la ampolla, obstruye el flujo biliar, produce una éxtasis de enzimas pancreáticas y estas enzimas pancreáticas comienzan a producir el golpe que le llamamos, o sea, comienza a producir una reacción inflamatoria, porque estas son enzimas proteolíticas que digieren, ¿sí? Pues comienza a producir una cascada de respuesta inflamatoria, daño en toda la economista. Si el cálculo queda enclavado en la parte final del colédoco, ¿qué sería para que este paciente mejore? Tendríamos que sacar este cálculo que se ha enclavado, ¿cierto? Por lógica. Pero se dice que en los pacientes que tienen pancreatitis, aproximadamente el 70%, la piedra cae, obstruye y pasa. Entonces, por eso es que la mayor cantidad de pancreatitis se resuelven solas. Pero cuando este cálculo cae, se impacta y no se mueve, es que el daño y la noxa se prolonga. Y es por eso que esos pacientes pueden ir hacia pancreatitis. ¿Está bien? ¿Cómo se produce una colangitis? ¿Por qué se produce? Por obstrucción de la vía biliar. O sea, tiene la misma fisiopatología, pero no hay compromiso del páncreas. Cae la piedra, obstruye el conducto biliar, éstasis biliar, translocación bacteriana y infección, fiebre, ictericia y dolor. ¿Sí? Entonces hay que tener en cuenta que pueden haber los dos cuadros solapados. A veces tenemos pacientes con pancreatitis y con colangitis a la vez. Y la cosa se vuelve más seria. Y se tiene que hacer una CEPRE dentro de por eso que la CEPRE se indica dentro de las 48 horas para desobstruir esa vía. Porque de esa manera yo alivio y me evito que el paciente vaya con colangitis y me evito que la pancreatitis siga evolucionando. Pero si ya pasó las 72 horas, ya no se recomienda hacer. Porque se supone que el cálculo en ese tiempo, la mayoría ya pasó. Y mejor hay que esperar la evolución de la complicación. Ya se comenzó a hacer más enredado, ¿no es cierto? ¿Se van enredando todavía? Todavía sí, vamos. Vámonos. Si no entienden, pregunten. ¿Sí? Porque yo quiero que mínimo deben saliendo cirrosis, pancreatitis, hemorragias. Ese es el objetivo de que ustedes deben salir. Porque eso es lo que van a ver. Ya la pancreatitis crónica van a ver. Nosotros vemos poquísima pancreatitis crónica, tenemos 3, 4 casos al año. Entonces, eso es más sencillo. Esto es lo que van a ver ustedes. Entonces, si la causa biliar, si viene el cálculo, obstruye la vía biliar y la bilis ya no puede pasar, me produjo pancreatitis, ¿qué otras enzimas se me pueden alterar? Las enzimas de éstasis. Fosfatasa alcalina, gamma-glutamina. ¿Sí? Si se destruye, ¿qué puede pasar? La bilirrubina se me puede elevar. Y si la bilirrubina se eleva y hay un éstasis de forma abrupta, ¿qué puede haber? Un daño del hepatocito, del colangiocito. ¿Y qué me puede dar? Transaminasas elevadas. Pueden llegar hasta el valor de hepatitis, pero puede llegar hasta 1800, 700, pero la diferencia, que era lo que tan buenos días, pero la diferencia es que cuando es por pancreatitis, a las 24 o 48 horas todo esto se resuelve. En cambio, cuando es por una hepatitis, esto persiste. Algunos de ustedes creo que han tenido pacientes que tienen casos, cuando hacen su historia clínica, dice: doctor, mira, acá me ha salido 500 de pancreatitis, tiene 500 de transaminasas, porque es una hepatitis. Esperamos 24 horas, se le hace otro nuevo perfil hepático y van a ver que se normalizó todo. Es solamente producto del golpe, de la anoxia, del momento. Es transitorio. Esa es la diferencia con las hepatitis. Yo le puedo poner en el examen maliciosamente, no, paciente que hace 500, 600 de transaminasas y persiste luego de 72 horas. Esto es a consecuencia fisiopatológica de una pancreatitis, o puede ser que haya una hepatitis agregada. Puede haber una hepatitis agregada de acá,
debería haberse normalizado. Lo que ustedes esperan es que esto se normalice, ¿vale? Tienen cuidado. Doctor, Así son las preguntas. Normalmente les hago pequeñas cositas, ahí les agrego. ¿Ya? Por eso es que tienen buenas notas esta vez. ¿Sí? Han hecho este repaso con el doctor, ¿no? 10 preguntas que les han regalado. Y así pues deberían ser desaprobados. Cuídense para otro examen. Les digo con tiempo. No va a venir nada difícil, pero les pido que lean la pregunta con detenimiento y de ahí la respondan. doctor, Pregunta. dice que la CEPRA está indicada antes de las 72 horas, ¿no? Pero si, porque ya supuestamente el cálculo ya cayó, pero si después de las 72 horas en una tomografía o una ecografía se encuentra el cálculo, ¿se puede proceder con una CEPRA? Si el paciente no, ahí entra a tallar lo que nosotros llamamos la evolución de la pancreatitis. Si el paciente tiene una pancreatitis grave y el paciente no mejora, o sea, la evolución no es buena, tiene una mala evolución, por si comienza a ser disfunción de órganos, trastornos hematológicos, el paciente debe ir a CEPRE independientemente del tiempo. Pero si el paciente mejora, o sea, tiene una buena evolución, se deja ahí nada más. O sea, la indicación de CEPRE de emergencia es dentro de las 72 horas, en pacientes con pancreatitis aguda severa. Si ya pasa las 72 horas, ya no va a depender del tiempo, va a depender de la evolución. Eso no le voy a preguntar, porque eso ya es eso es lo que nosotros manejamos. Eso no le voy a preguntar. Tampoco, siempre trato de preguntar las cosas que les va a servir, ¿sí? Les pregunto las pancreatitis, cómo se produce, las causas, qué se puede producir. Ahí vamos. Los cambios que tienen que tener cuidado, porque ya he visto, a veces me lo mandan por hepatitis, ¿ah? Como tiene dolor, tiene ictericia y tiene transaminasas altas, llega por hepatitis y es una pancreatitis, y que las transaminasas es secundario al efecto de los cálculos en la vía biliar, ¿sí? Eso sí tienen que tener cuidado. Vamos, otro. Bueno, ahí está. Lo que mencionamos, avanzamos para no... Existen otros exámenes que te pueden ayudar a ver cómo es leve, cómo es severo. Por decir, llega un paciente a emergencia, tú lo evalúas, dolor abdominal, amilasas altas, una ecografía con cálculos. Listo, tengo mis diagnósticos. ¿Ahora qué me falta? Ahora tengo que ver si es leve, moderadamente grave o grave. Entonces ahí se empiezan a utilizar, ahí nosotros le llamamos criterios pronósticos. Y dentro de los criterios pronósticos tenemos al Ransom, tenemos al Bishop, tenemos al Apache 2. Y también hay unas pruebas que tienen bastante utilidad, que son aisladas. Por decir, la proteína C reactiva. La proteína C reactiva, cuando después de lo malo de la proteína C reactiva es que no